Roberto Campos siempre se había considerado afortunado. A los 38 años, tenía lo que la mayoría de los hombres soñaban: una esposa hermosa, una brillante hija de 7 años y una casa modesta pero cómoda en una zona residencial de Querétaro. Su trabajo como ingeniero hidráulico lo mantenía viajando 2 semanas de cada mes, pero la paga era buena y Jessica, su esposa desde hacía 9 años, nunca se había quejado de sus ausencias. Esa debería haber sido su primera advertencia. Roberto conoció a Jessica León en una producción de teatro comunitario hace 8 años. Ella interpretaba a Ofelia y había sido arrastrada allí por un colega. Jessica era magnética en el escenario, con cabello rubio miel y una voz que podía romper corazones. Después del espectáculo, él se armó de valor para acercarse a ella, y ella le sonrió con tanta calidez que él se sintió elegido. Se casaron antes de un año. Su madre, doña Leonor León, una mujer severa con cabello gris hierro y ojos como lascas de pedernal, se había mudado con ellos poco después de que naciera su hija, Carolina, alegando que quería ayudar con el bebé. A Roberto nunca le había agradado particularmente doña Leonor, pero Jessica insistía en que su madre era esencial. «Sabe tanto sobre la crianza de los hijos», decía Jessica, tocándole el brazo de esa manera que le hacía sentir culpable por objetar. «Y contigo fuera tan a menudo, necesito la ayuda». Así que él había accedido, como solía hacer con Jessica. Era más fácil que pelear. La casa que compraron era antigua, construida en 1923 con gruesas paredes de yeso y el tipo de construcción sólida que ya no se encontraba. A Roberto le encantaba su carácter, las molduras, los pisos originales de madera noble, las habitaciones espaciosas. Doña Leonor había reclamado todo el tercer piso como su espacio privado, y Roberto rara vez se aventuraba allí. Ella mantenía la puerta cerrada con llave, y Jessica explicaba que su madre necesitaba privacidad para sus prácticas de meditación. Carolina era la luz de la vida de Roberto. Tenía su cabello oscuro y los ojos azules de Jessica, y una risa que podía ahuyentar los estados de ánimo más oscuros. Era brillante, curiosa, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Roberto pasaba horas con ella cuando estaba en casa, enseñándole sobre palancas y poleas, construyendo pequeñas máquinas con madera de desecho y cuerda. Ella los llamaba sus proyectos de papá. Pero en los últimos 6 meses, Roberto había notado cambios. Carolina se había vuelto más silenciosa, más retraída. Se estremecía cuando doña Leonor entraba en una habitación. Círculos oscuros sombreaban sus ojos y había perdido peso. Cuando Roberto le preguntó a Jessica al respecto, su esposa desestimó sus preocupaciones. «Solo está pasando por una etapa», dijo Jessica, sin levantar la vista de su teléfono. «Madre dice que es normal para las niñas de su edad». «Tiene 7 años, Jess». «¿Qué tipo de etapa?» «No estás aquí lo suficiente para entender el día a día». «Roberto, confía en mí». «Confía en madre, sabemos lo que estamos haciendo». El rechazo dolió, pero Roberto lo dejó pasar. Siempre dejaba pasar las cosas. Hace 3 días, Roberto se había ido para lo que se suponía que sería un trabajo de 2 semanas en Monterrey, instalando sistemas hidráulicos para una nueva planta de fabricación, pero el proyecto se había retrasado. Problemas en la cadena de suministro. Su supervisor envió a todos a casa hasta que llegaran las piezas. Roberto no se molestó en llamar a Jessica para decirle que volvería temprano. Quería sorprender a Carolina, tal vez llevarla a ese museo de ciencias que tanto le había pedido visitar. Entró en la cochera a las 2 de la tarde de un martes. El coche de Jessica estaba allí, al igual que el antiguo Buick de doña Leonor. La casa estaba en silencio mientras se acercaba, con su bolsa de trabajo colgada al hombro. Buscó sus llaves y se dio cuenta con frustración de que le faltaba la cartera. Debía haberla dejado en el lugar de trabajo. La necesitaba para su INE y tarjetas de crédito. Maldiciendo en voz baja, se volvió hacia su camioneta. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto débil, ahogado, pero inconfundible. El llanto de un niño, proveniente del interior de la casa. Roberto se congeló, con la llave en la mano. El sonido estaba mal. No provenía de una habitación, sino de dentro de las paredes mismas, distante y distorsionado. Pegó la oreja contra el revestimiento exterior cerca de la ventana de la sala.
Sí, definitivamente llanto. Sollozos, en realidad. Sollozos desesperados y aterrorizados. Irrumpió por la puerta principal. Jessica estaba en la cocina cortando verduras, totalmente calmada. Música clásica sonaba desde una bocina en la barra. Roberto, empezó ella, el cuchillo repiqueteando contra la tabla de cortar. ¿Qué haces en casa? ¿Dónde está Carolina? Exigió él. Está durmiendo la siesta. El rostro de Jessica estaba compuesto, pero su mano temblaba ligeramente mientras volvía a levantar el cuchillo. ¿Qué? Escuché llantos. Afuera, en las paredes. Jessica se rió, pero sonó forzado. El hijo de los vecinos, los Becerra de al lado. Su hijo, Raulito, está pasando por los terribles 2 años. El sonido viaja a través de las paredes en estas casas viejas. Roberto la miró fijamente. La casa de los Becerra estaba a 12 metros de distancia, separada por sus patios. El sonido no viajaba así, y él conocía la voz de su hija. Voy a ver a Carolina, dijo. Roberto, no la despiertes. Necesita descansar, dice madre. Pero Roberto ya estaba subiendo las escaleras de 2 en 2. La habitación de Carolina estaba vacía, la cama perfectamente hecha. Revisó el baño, la habitación de invitados, incluso su habitación y la de Jessica. No había rastro de Carolina. El llanto continuaba, más débil ahora, pero aún audible. Roberto se paró en el pasillo de arriba, girando lentamente, tratando de localizar la fuente. Parecía provenir de la pared entre la habitación de Carolina y el pasillo. Una pared sólida de yeso sin nada al otro lado excepto el hueco de la escalera. Excepto que eso no era del todo correcto, ¿verdad? Roberto recordó los planos originales de la casa, que había estudiado cuando compraron el lugar. Había habido un pequeño espacio de almacenamiento allí, tal vez de 60 centímetros de profundidad, accesible desde el closet de Carolina. Pero cuando se mudaron, ese acceso había sido cubierto con tablaroca. Había asumido que lo habían hecho los dueños anteriores. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Entró en la habitación de Carolina, abrió de par en par la puerta de su closet y comenzó a sacar ropa, zapatos, juguetes. En la parte trasera del closet, detrás de un organizador colgante, lo encontró. Una sección de tablaroca instalada recientemente, apenas visible en la penumbra. Las juntas eran lisas, hechas profesionalmente, pero era más nuevo que las paredes circundantes. Roberto. La voz de Jessica llegó desde la puerta, aguda por el pánico. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Corrió escaleras abajo, agarró su caja de herramientas de la camioneta y regresó con una barreta y su hacha de emergencia. Jessica estaba en la habitación de Carolina ahora, con el rostro blanco. Detén esto, dijo ella. Estás loco. Madre se molestará mucho por el daño. Roberto clavó el hacha en la tablaroca. Se desmoronó bajo el golpe, revelando oscuridad más allá. Golpeó de nuevo, y otra vez, arrancando trozos de yeso y listones. Jessica le gritaba que parara, pero su voz parecía distante, sin importancia. El agujero era lo suficientemente grande ahora. Roberto iluminó la oscuridad con la linterna de su celular. Carolina estaba acurrucada en un espacio no más grande que un ataúd, tal vez 1,5 metros de largo y 60 centímetros de ancho. Estaba en pijama, sucia. Su rostro estaba surcado de lágrimas y mugre. Sus ojos eran enormes por el terror, pero cuando lo vio, algo parecido a la esperanza parpadeó allí. Papi, susurró. La visión de Roberto se tiñó de rojo. Desgarró la pared con sus propias manos, agrandando el agujero hasta que pudo alcanzarla. La sacó, acunándola contra su pecho. Estaba temblando, con los ojos fríos a pesar de la tarde cálida. ¿Cuánto tiempo has estado ahí dentro? ¿Horas? ¿Días? Te tengo, cariño, murmuró en su cabello. Te tengo. Estás a salvo ahora. Roberto, no entiendes, comenzó Jessica. La voz de doña Leonor León vino desde detrás de él, fría y calmada. Ella estaba casi lista.
Roberto se giró, con su hija todavía en brazos. Doña Leonor estaba en la puerta, vestida con una túnica gris fluida. Su expresión era serena, casi complacida. ¿Lista para qué? La voz de Roberto era apenas humana. Doña Leonor sonrió. Para su propósito. Para la transformación. Jessica y yo la hemos estado preparando durante meses. El aislamiento, la oscuridad, el hambre, abren la mente, hacen que el espíritu sea maleable. Estaba casi purificada. Roberto sintió la pequeña mano de Carolina agarrar su brazo. Papi, susurró, con la voz en carne viva. No fui la primera. Mira detrás de mí, en la pared, por favor. Con Carolina todavía en sus brazos, Roberto iluminó el espacio estrecho donde su hija había estado encarcelada. Al principio, solo vio telarañas y polvo. Luego su luz captó algo más profundo en el estrecho espacio de arrastre. Pequeños huesos dispuestos en patrones cuidadosos. Un cráneo diminuto no más grande que una naranja. Luego otro, y otro. 4 esqueletos, del tamaño de bebés, dispuestos como ofrendas. A Roberto se le heló la sangre. Miró a Jessica, a doña Leonor, y no vio remordimiento en sus ojos. Solo irritación por haber sido interrumpidas. ¿Qué han hecho? Respiró. La sonrisa de doña Leonor se amplió. Lo que siempre hemos hecho. Lo que hizo mi madre, y su madre antes que ella. Las cultivamos jóvenes. Verás, las hijas. El aislamiento las quebranta, las hace receptivas. Y cuando están listas, se convierten en recipientes, canales para las que vinieron antes. Tu Carolina era casi perfecta. Unos días más y habría estado lista para la ceremonia. Roberto bajó a Carolina suavemente detrás de él y se irguió cuán alto era. Era un hombre grande, de 1,88 metros y ancho por años de trabajo físico. Doña Leonor no se inmutó. Jessica, dijo en voz baja. ¿Sabías de esto? ¿De esos niños? Su esposa lo miró a los ojos y, en ese momento, él vio la verdad. Ella siempre lo había sabido. Probablemente había sido criada de la misma manera, en algún agujero oscuro, rota y rehecha a imagen de su abuela. Eran mis hermanas, dijo Jessica rotundamente. Otros intentos de madre. No fueron lo suficientemente fuertes. Carolina es más fuerte. Ella habría tenido éxito donde ellas fallaron. Roberto sacó su celular para llamar al 911. Jessica se movió rápido, agarrando un sujetalibros pesado del estante de Carolina y lanzándolo a su cabeza. Él lo esquivó pero le golpeó en el hombro, enviando dolor irradiando por su brazo. El celular patinó por el piso. Doña Leonor sacó una jeringa del bolsillo de su túnica. No podemos dejar que interfieras, Roberto. Hemos trabajado demasiado duro. Demasiados años. La transformación de Carolina ocurrirá con o sin tu cooperación. Roberto agarró el hacha que había dejado caer. Aléjate de mi hija. Lo que sucedió a continuación pasó rápido. Doña Leonor se abalanzó con la jeringa. Roberto blandió el hacha, no para golpear, sino para mantenerla a raya. Jessica se lanzó hacia el celular. Carolina, pequeña y aterrorizada, mordió fuertemente la pierna de su madre. Jessica gritó, pateando a Carolina lejos. La niña golpeó la pared con un ruido sordo y repugnante. Algo primitivo despertó en Roberto. Había pasado toda su vida siendo razonable, complaciente, evitando conflictos. Ese hombre murió en ese momento. Bajó el hacha sobre el tocador antiguo, bloqueando la puerta con madera astillada. Doña Leonor intentó trepar por encima, y Roberto la empujó hacia atrás con fuerza. Cayó, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. Jessica todavía intentaba alcanzar el celular. Roberto llegó primero, recogió a Carolina con su otro brazo y corrió. Llegaron a su camioneta antes de que Jessica saliera por la puerta principal gritando. Los vecinos estaban saliendo ahora, atraídos por el ruido. Roberto cerró las puertas, con Carolina sollozando en el asiento del copiloto, y condujo directamente al Ministerio Público.
La sala de interrogatorios en la fiscalía era fría y estéril. Roberto había contado su historia 3 veces a 3 oficiales diferentes. Carolina estaba en otra habitación con un psicólogo infantil y un médico pediatra. Roberto quería estar con ella, pero habían insistido en separarlos para las entrevistas iniciales. El detective Rogelio Muñoz, un hombre curtido de unos 50 años con ojos amables, se sentó frente a Roberto. Señor Campos, necesito que entienda cómo suena esto. Sé cómo suena, dijo Roberto. Sus manos todavía temblaban. Sé que es una locura, pero vayan a la casa. Miren en ese espacio de la pared. Encontrarán los huesos. Encontrarán pruebas. Hemos enviado oficiales para asegurar la escena, le aseguró Muñoz. Su esposa y su madre están detenidas. Pero necesito preguntar, ¿agredió a alguna de ellas? Doña Leonor León se cayó cuando intentó atacarme con una jeringa. La empujé. Eso es todo. ¿Y su esposa? Mi hija la mordió. Nunca toqué a Jessica excepto para evitar que llegara a mi celular. Muñoz tomó notas. El médico que examina a Carolina dice que muestra signos de desnutrición prolongada y deshidratación. Moretones consistentes con haber estado confinada en un espacio pequeño. Algunas lesiones más antiguas que han sanado. Esto corrobora su historia. No es una historia, dijo Roberto en voz baja. Es lo que pasó. 3 horas más tarde, Muñoz regresó con una oficial mujer, la detective Celia Becerra. Ambos se veían sombríos. Señor Campos, dijo Celia suavemente. Encontramos los restos. 4 bebés, como describió. Los peritos forenses están en el lugar ahora. También hemos encontrado documentos en las habitaciones de doña Leonor. Diarios que se remontan a décadas. Cartas de otras mujeres. Señor Campos, creo que estamos ante algo mucho más grande de lo que entendimos inicialmente. El estómago de Roberto se contrajo. ¿Cuánto más grande? No estamos seguros todavía, pero los diarios hacen referencia a otras familias, otras ubicaciones. Sus nombres, fechas. Hemos contactado a la FGR. Están enviando un equipo. Rogelio sacó una silla y se sentó pesadamente. Su hija está hablando. Es muy valiente, señor Campos. Le dijo al psicólogo que su abuela le dijo que había otras. Otras niñas en otras casas siendo preparadas de la misma manera. Dijo que su madre la llevó a ver a una vez, hace aproximadamente 1 año. Una niña llamada Miranda, de la misma edad que Carolina. Dijeron que era para mostrarle en qué se convertiría. ¿Dónde? Exigió Roberto. ¿Dónde estaba esta otra niña? Estamos trabajando en ello. Carolina no podía recordar la dirección, pero describió la casa. Victoriana, pintada de morado con un gran roble enfrente. Estamos revisando el registro público de la propiedad ahora. La puerta se abrió de nuevo. Un joven oficial asomó la cabeza. Detectives, necesitan ver esto. Doña Leonor está hablando. Ella está confesando todo. Dejaron que Roberto mirara a través de un espejo unidireccional. Doña Leonor estaba sentada en una sala de interrogatorios, con la espalda recta y digna, hablando en una grabadora como si estuviera recitando poesía. 17 familias en nuestra hermandad, estaba diciendo. A través de 6 estados. Hemos mantenido la tradición durante 4 generaciones. Las niñas deben ser hijas del linaje, preparadas desde los 6 hasta los 8 años. El aislamiento debilita el yo. La oscuridad abre el ojo interior. Cuando están listas, realizamos la ceremonia y se convierten en recipientes para nuestros antepasados. Inmortalidad a través de la sucesión. Mi madre vive a través de mí. Yo habría vivido a través de Jessica. Jessica habría vivido a través de Carolina. ¿Qué pasó con los niños que no estaban listos? Preguntó Celia. Fueron devueltos a la tierra, dijo doña Leonor simplemente. Sus cuerpos nutrieron el suelo donde cultivamos nuestras hierbas sagradas. Nada se desperdició.
Roberto tuvo que salir de la habitación antes de vomitar. Carolina fue dada de alta del hospital después de 2 días de observación. Estaba deshidratada y desnutrida, pero por lo demás físicamente ilesa. Psicológicamente era otra cuestión. Apenas hablaba, saltaba ante sonidos repentinos y no soportaba estar sola. Roberto tomó una licencia familiar de emergencia del trabajo y no la dejó fuera de su vista. No podían volver a la casa. Todavía era una escena del crimen, y Roberto no podía soportar la idea de que Carolina volviera a poner un pie en ese lugar. Se quedaron en un hotel cerca del hospital, y Roberto pasaba las noches investigando sobre la desprogramación de sectas y el trauma infantil mientras Carolina dormía inquietamente a su lado. La FGR llegó al tercer día. El agente especial Tobias Mina era joven para su posición, tal vez a principios de los 30, con ojos agudos y una intensidad que le recordaba a Roberto a un perro de caza siguiendo un rastro. «Señor Campos, necesitamos su ayuda», dijo Tobias cuando se reunieron en el centro de mando temporal de la FGR. «Doña Leonor León ha sido muy comunicativa, pero creemos que también está mintiendo sobre algunas cosas. Protegiendo a personas. Hemos identificado a 12 de las 17 familias que mencionó, pero necesitamos encontrar al resto. Necesitamos encontrar a los otros niños». «Lo que necesiten», dijo Roberto. «Necesito que me diga todo lo que recuerde sobre el pasado de su esposa. ¿Dónde creció? ¿Con quién se asociaba? Amigos, parientes, cualquier persona con la que pareciera particularmente cercana». Roberto recordó. Jessica siempre había sido vaga sobre su infancia, alegando que era aburrida y que no valía la pena discutirla. Había crecido en la Sierra de Puebla, había dicho, educada en casa por su madre. Sin hermanos, sin amigos cercanos de la infancia. Debería haber sido una señal de alerta, pensó Roberto con amargura. Ahora. Ella recibía correo a veces, dijo Roberto lentamente. Para alguien llamada Beatriz. Beatriz Macías. Siempre cartas escritas a mano, nunca correos electrónicos. Jessica las leía y las quemaba en la chimenea. Los ojos de Tobías se iluminaron. ¿Alguna vez vio la dirección del remitente? ¿Una vez? Lo recuerdo porque era inusual. Mineral del Monte, Hidalgo. Tobías ya estaba escribiendo. Lo comprobaremos. ¿Algo más? Había un retiro al que iba todos los años. Siempre en octubre. Siempre por 3 días. Lo llamaba un retiro de bienestar, pero nunca quería que fuera con ella. Decía que era solo para mujeres. ¿Sabe dónde? En algún lugar de Tepoztlán. Siempre manejaba ella misma. Podría verificar su historial de GPS si el coche no está en el corralón. Tenemos el coche, dijo Tobías. Sacaremos los datos. Esto es útil, señor Campos. Realmente útil. Durante la semana siguiente, la investigación explotó. La FGR allanó la propiedad en Hidalgo y encontró a 3 niñas encarceladas en condiciones similares. Beatriz Macías fue arrestada junto con otras 2 mujeres. Encontraron más diarios, más nombres. Se llevaron a cabo redadas simultáneamente en Querétaro, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León. Al final de 2 semanas, habían rescatado a 11 niñas de entre 6 y 9 años. También habían encontrado los restos de otras 23. Niñas que no habían sobrevivido a la preparación. Los medios de comunicación recogieron la historia. Estaba en todas partes. Secta de madres. Red de abuso infantil multiestatal descubierta. Niñas rescatadas de prisiones en Paredes en horror de culto religioso. Roberto rechazó todas las solicitudes de entrevista. Se centró en Carolina. Pero por la noche, cuando ella finalmente dormía, Roberto yacía despierto mirando el techo y pensando en la venganza. La audiencia preliminar fue un circo. Doña Leonor León, Jessica León, Beatriz Macías y otras 9 mujeres se sentaron en la fila de las acusadas, todas vestidas con idénticos vestidos grises que sus abogados ciertamente no habían elegido. Estaban enviando un mensaje. No estaban arrepentidas, estaban unificadas, justas en sus creencias. Doña Leonor incluso sonrió a las cámaras.
Roberto se sentó en la galería. Carolina estaba con una defensora de víctimas en una habitación separada. Observó a su esposa, su futura exesposa, sentada allí con una postura perfecta, su rostro sereno. Cuando ella captó su mirada, no apartó la vista. No parecía avergonzada ni arrepentida. Parecía paciente, como si estuviera esperando que él entendiera algo. Fue entonces cuando Roberto supo que el sistema legal, sin importar cuán duras fueran las sentencias, nunca sería suficiente. Estas mujeres habían asesinado niños. Habían torturado a niñas pequeñas, incluida su hija, en nombre de algún retorcido culto a la inmortalidad, y no sentían remordimiento. La prisión sería demasiado amable. Roberto comenzó un plan. Empezó poco a poco, con investigación. Analizó los procedimientos legales, la cadena de custodia de la evidencia, las listas de testigos. Se hizo amigo de algunos de los agentes de la FGR, particularmente de Tobías Mina, quien se sentía personalmente involucrado en el caso. Aprendió dónde se almacenaba la evidencia, cómo se catalogaba, qué medidas de seguridad había. Aprendió todo lo que pudo sobre el sistema de creencias de doña Leonor. Los diarios habían sido ingresados como evidencia, pero había copias disponibles para las familias de las víctimas. Roberto leyó cada palabra, sin importar cuán enfermo lo pusiera. Aprendió sobre las hierbas sagradas que cultivaban. Aprendió sobre las ceremonias que realizaban. Aprendió sobre sus creencias en la posesión ancestral y la inmortalidad. Y aprendió sobre su mayor miedo, que sin la ceremonia, su conciencia quedaría atrapada en el vacío entre la vida y la muerte, incapaz de avanzar o regresar, perdida en la oscuridad para siempre. Roberto no era un hombre cruel por naturaleza. Pero por las mujeres que habían lastimado a su hija, que habían asesinado a inocentes, podía hacer una excepción. El juicio estaba fijado para dentro de 8 meses. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido. Los abogados de doña Leonor y Jessica iban con una defensa por inimputabilidad, alegando que sus clientes habían sufrido un lavado de cerebro por generaciones de adoctrinamiento de secta y realmente creían que estaban cumpliendo deberes sagrados. Podría incluso funcionar. Roberto pensó que podría conseguirles sentencias reducidas, instalaciones psiquiátricas en lugar de prisiones de máxima seguridad. Eso no podía suceder. 3 meses después del rescate de Carolina, Roberto condujo a Puebla. Le dijo a Carolina que necesitaba manejar algunos asuntos con la venta de la casa. Estaban vendiendo la propiedad de Querétaro, y había encontrado una pequeña casa en Mérida, lejos de todo esto, donde Carolina podría comenzar de nuevo. Pero en lugar de Querétaro, fue a la propiedad donde Jessica había crecido en la sierra. Todavía era propiedad de doña Leonor, aunque el Estado la había embargado como parte del caso penal. Roberto había obtenido la ubicación de los archivos de evidencia. Tobías había sido sorprendentemente comunicativo, tal vez sintiendo que Roberto necesitaba un cierre. La casa estaba situada muy lejos de la carretera, rodeada de bosque denso y niebla. Había sido construida en el siglo XIX, un estilo de casona antigua con un porche y ventanas tapiadas. La cinta amarilla de la policía ondeaba en la brisa. Roberto tenía herramientas en su camioneta. No fue difícil entrar. La casa apestaba a humedad y decadencia. Encontró una habitación donde Jessica había sido mantenida. Otra cavidad en la pared. Esta más grande, con un pequeño orificio de drenaje cortado en el piso para los desechos. Marcas de garras surcaban el interior de las paredes. Su esposa había pasado su infancia aquí siendo quebrantada y rehecha. Por un momento, Roberto casi sintió lástima. Luego recordó los ojos huecos de Carolina, su pérdida de peso, su terror. Recordó los pequeños huesos en la pared. Su lástima se evaporó. En el sótano, encontró lo que estaba buscando. El invernadero de doña Leonor. Las hierbas sagradas crecían en profusión salvaje, desatendidas desde su arresto. Roberto reconoció cicuta, belladona, dedalera, todas altamente venenosas. Pero también había algo más. Una planta que no reconoció con hojas de color púrpura oscuro y venas negras que las recorrían. Tomó muestras de todo, cuidadosamente selladas en bolsas de plástico. Luego quemó el invernadero hasta los cimientos. Los bomberos respondieron, pero para entonces no quedaba nada más que cenizas.
Roberto ya se había ido. De vuelta en Mérida, Roberto instaló un pequeño laboratorio en su cochera. Tenía experiencia en química por su título de ingeniería, y aunque no era botánico, sabía lo suficiente para ser peligroso. Comenzó a extraer compuestos de las plantas, probándolos, catalogando sus efectos. La planta púrpura era la clave. Después de semanas de investigación, cruzando referencias con textos oscuros de etnobotánica y foros, la identificó. Mandrágora lucidum, una variante rara de mandrágora que se suponía extinta. Sus propiedades eran legendarias. En grandes dosis, era un veneno mortal. Pero en dosis pequeñas y cuidadosamente medidas, producía alucinaciones vívidas y una sensación de estar desconectado del propio cuerpo. Exactamente lo que la secta había usado para inducir sus experiencias espirituales durante las ceremonias. Roberto sonrió por primera vez en meses. Pasó los siguientes 2 meses perfeccionando su proceso de extracción. El compuesto necesitaba ser indetectable en las pruebas de toxicología estándar, al menos inicialmente. Necesitaba ser de liberación prolongada para que los efectos no aparecieran hasta días después de la administración, y necesitaba ser entregable de una manera que no levantara sospechas. Roberto encontró su respuesta en la crema para la piel. El compuesto era lipofílico. Se absorbía fácilmente a través de la piel. Si se mezclaba en una base hidratante, se transferiría al contacto. Todo lo que necesitaba ahora era una oportunidad. Esa oportunidad llegó por cortesía de la abogada de Jessica, una mujer astuta llamada Silvia Serrano, que se especializaba en defender lo indefendible. Solicitó una reunión entre Jessica y Roberto, alegando que su cliente quería disculparse y proporcionar información que podría ayudar a la recuperación de Carolina. Roberto sabía que era una táctica de manipulación. Jessica quería llegar a él, plantar semillas de duda, convencerlo de alguna manera de que ella también era una víctima. Pero accedió a la reunión. Se llevó a cabo en el penal estatal con un custodio presente, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Jessica se sentó frente a Roberto en su uniforme gris, con el cabello recogido en una trenza simple. Sin maquillaje, parecía más joven, más vulnerable. Roberto, dijo suavemente. Gracias por venir. Estoy aquí por información, dijo Roberto rotundamente. Nada más. Lo entiendo. Lo hago. Y sé que me odias. Deberías odiarme. Miró sus manos. Fui criada en esa oscuridad, Roberto. No conocía nada más hasta que te conocí. Me mostraste que podía haber otra manera. Pero madre. Ella siempre estaba allí, siempre observando, siempre tirando de mí hacia atrás. Roberto no dijo nada. Carolina no tiene que ser parte de esto, continuó Jessica. Puedo decirles a los fiscales dónde están las otras familias. Todas ellas. Puedo ayudar a poner fin a esto, pero necesito que entiendas. Estoy enferma, Roberto. Necesito tratamiento, no prisión. Necesito ayuda psiquiátrica. Necesitas pagar por lo que les hiciste a esos niños, dijo Roberto. Los ojos de Jessica destellaron y, por un momento, vio a la verdadera mujer bajo la actuación. Esos niños fueron honrados. Fueron elegidos. No puedes entender. No eres del linaje. Solo eres un hombre que donó material genético. Carolina nunca fue realmente tuya. Roberto se puso de pie. Hemos terminado aquí. Espera. Jessica se estiró sobre la mesa, agarrando su mano. Su piel estaba seca, agrietada por el duro jabón del penal. Por favor. Solo. Necesito algo de ti. Una amabilidad por todos los años que tuvimos juntos. ¿Qué? Mi piel está tan seca aquí. No nos dan una crema decente. Sé que es estúpido, pero me está volviendo loca. ¿Podrías traerme un poco? Solo crema hidratante de farmacia. Nada lujoso. Por favor, Roberto. Él miró sus manos, aferrando las suyas. Vio la desesperación allí. La vanidad que de alguna manera persistía incluso en la cárcel. Veré qué puedo hacer, dijo.
Regresó una semana después con una botella de crema hidratante de marca costosa. El tipo que Jessica siempre había usado cuando estaban casados, antes de que todo se desmoronara. El custodio la inspeccionó, no encontró nada sospechoso y permitió que Roberto se la diera. A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, susurró. Esto significa más de lo que sabes. Úsala con moderación, dijo Roberto. No sé cuándo volveré. Visitó a doña Leonor también, por separado. La mujer mayor era más dura. No admitiría ninguna debilidad. Pero Roberto jugó con su vanidad de manera diferente. Le llevó libros sobre prácticas religiosas antiguas, textos académicos sobre el culto a los antepasados, cosas que validaban su visión del mundo. Estás tratando de entender, dijo doña Leonor, complacida. Finalmente, estoy tratando de entender qué le pasó a mi hija, dijo Roberto. Estos libros ayudan. La verdad está ahí, dijo doña Leonor, tocando los textos. La verdad sobre la continuidad de la conciencia, sobre cómo el yo puede trascender la muerte individual. Si estudias, realmente estudias, podrías ver lo que estábamos tratando de lograr. Tal vez, dijo Roberto. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Tus manos. Están muy secas. ¿Te están cuidando aquí? Doña Leonor miró sus manos, que de hecho estaban agrietadas y sangrando en los nudillos. El jabón que proporcionan es industrial. Duro. He presentado solicitudes para mejores productos, pero son denegadas. No puedo traer mucho, dijo Roberto con cuidado. Pero podría traer crema. Me permitieron traer un poco para Jessica. Los ojos de doña Leonor se iluminaron. Fue la primera grieta que había visto en su armadura. Vanidad, orgullo en la apariencia. Era una debilidad que podía explotar. Eso sería apreciado, dijo rígidamente. Le trajo la misma marca, el mismo lote. 2 días después, se la aplicó inmediatamente, allí mismo en la sala de visitas, frotándola en su piel parecida al papel con evidente alivio. ¿Mejor?, preguntó Roberto. Mucho, dijo doña Leonor. Gracias, Roberto. Esta es una amabilidad que no olvidaré. Roberto sonrió. Espero que la recuerdes. Durante el mes siguiente, Roberto las visitó a cada una 3 veces más, siempre trayendo crema cuando se la pedían. La estaban usando a diario ahora, a veces varias veces al día. El compuesto se estaba acumulando en sus sistemas, cruzando la barrera hematoencefálica, uniéndose a los receptores de maneras que les hubieran sido familiares por sus ceremonias, pero en concentraciones mucho más altas. Luego dejó de visitarlas, dejó de recibir sus llamadas, desapareció de sus vidas por completo. El juicio comenzó 6 semanas después. Roberto asistió todos los días, sentado en la galería con las familias de las otras víctimas. Carolina estaba con un terapeuta en Mérida. No la sometería a este circo. En el tercer día de testimonios, Jessica tuvo su primer episodio. Estaba en el estrado testificando en su propia defensa, describiendo su trauma infantil. A mitad de la frase, dejó de hablar. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando algo que nadie más podía ver. Madre, susurró. Madre, ¿qué haces aquí? No estás. No se supone que estés. Su abogada trató de redirigirla. El juez pidió orden, pero Jessica había comenzado a gritar. No está sola. Hay otras. Puedo verlas. Están todas aquí. Todas las niñas, todas las fallidas. Están alcanzándome. Sus manos están tan frías. Se derrumbó, convulsionando. Los alguaciles se precipitaron hacia adelante. El juez pidió un receso. Jessica fue llevada al área médica. 2 días después, doña Leonor León tuvo un episodio similar. Estaba en su celda, según la custodia que la encontró, hablando con las paredes, diciéndole a su madre que lo sentía, que había fallado, que no estaba lista para unirse al vacío. Están a mi alrededor, le dijo doña Leonor al psiquiatra de la prisión. Todas mis hijas, todos mis intentos, me están esperando,
pero no puedo ir con ellas. No estoy lista. No he completado la ceremonia. Ambas mujeres fueron puestas bajo observación psiquiátrica. Sus abogados solicitaron evaluaciones de competencia. El juicio se retrasó, pero los episodios no se detuvieron. Empeoraron. Jessica dejó de comer, alegando que la comida estaba llena de gusanos. Veía caras en las paredes, escuchaba voces en las tuberías. Se quedaba de pie en su celda durante horas, absolutamente inmóvil, como si estuviera congelada. Doña Leonor comenzó a hablar en voces, las voces de las niñas que había matado. Afirmaba que la estaban poseyendo una por una, mostrándole lo que habían experimentado en esas oscuras cavidades de las paredes. Los otros miembros de la secta, los que Roberto no había dosificado, observaron con terror. Comenzaron a romper filas, cooperando con los fiscales, proporcionando evidencia unos contra otros a cambio de acuerdos. El Frente Unificado colapsó. Beatriz Macías intentó negociar. Es una maldición, les dijo a los investigadores. Alguien maldijo a doña Leonor y Jessica. Están siendo castigadas por los antepasados por fallar. Necesitamos realizar esta ceremonia para liberarlas, o se extenderá a todas nosotras. Pero no hubo ceremonia. No hubo liberación. Solo horror interminable y creciente. En 3 meses, tanto Jessica como doña Leonor León fueron internadas en una institución psiquiátrica para criminales dementes. Nunca serían juzgadas. Nunca serían sentenciadas. Pasarían el resto de sus vidas encerradas en habitaciones acolchadas, gritando sobre fantasmas y oscuridad y el vacío que esperaba tragarlas. Los otros miembros de la secta recibieron sentencias que iban desde 25 años hasta cadena perpetua. Sin el testimonio de doña Leonor y Jessica, el caso de la fiscalía era más débil, pero la evidencia seguía siendo abrumadora. La mayoría moriría en prisión. Roberto vio la cobertura de noticias desde su nuevo hogar en Mérida. Carolina estaba mejorando lentamente. Había comenzado a hablar más, incluso sonriendo ocasionalmente. Hizo una amiga en su nueva escuela, una niña llamada Marisol Márquez, a quien le gustaban los proyectos de ciencia tanto como a ella. Estaban construyendo una vida limpia, lejos de Querétaro y las paredes y la oscuridad. El agente Tobías Mina lo llamó una noche, unos 4 meses después de las audiencias de competencia. Roberto, necesito preguntarte algo extraoficialmente. Está bien. Esas muestras botánicas de la propiedad de Puebla, las que se quemaron. Encontramos rastros de mandrágora lucidum en el invernadero de doña Leonor. Planta muy rara, muy tóxica, también muy alucinógena en las dosis correctas. Roberto no dijo nada. Cosa curiosa, continuó Tobías. Analizamos la sangre de Jessica y doña Leonor. Encontramos niveles extremadamente altos de un compuesto consistente con esa planta. Niveles que se habrían acumulado durante semanas, tal vez meses. Niveles que absolutamente causarían el tipo de colapso psicológico que están experimentando. Eso es curioso, dijo Roberto con calma. La cosa es que no hay forma de que pudieran haber tenido acceso a esa planta en la cárcel. Y el compuesto se administró por vía dérmica, a través de la piel. Probablemente a través de la exposición repetida a un producto contaminado. Silencio. Roberto, si alguien hubiera hecho esto, hipotéticamente, habría condenado a esas mujeres a una existencia verdaderamente horrible. Alucinaciones permanentes e implacables. Un infierno en vida que durará hasta que mueran naturalmente, lo cual podría ser décadas. Sin alivio, sin cura, solo tormento psicológico interminable. Hipotéticamente, dijo Roberto, ese alguien podría considerar eso justicia. Por los niños que murieron en la oscuridad. Por las hijas que fueron quebrantadas y rehechas. Por cada hora de terror que infligieron. Hipotéticamente, asintió Tobías. La cosa es que no puedo probar nada de esto. Las botellas de crema fueron tiradas hace meses. El compuesto se degrada con la luz solar. No hay rastro de evidencia. Eso es desafortunado, ¿no? Tobías hizo una pausa. Esas mujeres nunca verán el exterior de una institución psiquiátrica. Nunca lastimarán a otro niño.
Y cada día por el resto de sus vidas, experimentarán una fracción del miedo que infligieron a sus víctimas. Parece una especie de justicia poética. No sabría nada sobre eso, dijo Roberto. No, dijo Tobías. Supongo que no. Cuida a esa niña, Roberto. Ha pasado por suficiente. Lo haré. Tobías colgó sin despedirse. Roberto se paró en su porche trasero viendo a Carolina y Marisol jugar en el patio. Estaban construyendo algo con palos y cuerda. Uno de los proyectos de papá de Carolina, aunque ahora lo estaba haciendo por su cuenta. Estaba sanando lenta, dolorosamente, pero sanando. Dentro de la casa, escondido en una caja fuerte cerrada, Roberto guardaba un pequeño frasco del compuesto restante. Seguro, se dijo a sí mismo, en caso de que alguno de los otros miembros de la secta fuera liberado antes de tiempo, en caso de que alguna vez vinieran a buscar a Carolina. Pero no creía que lo hicieran. El mensaje había sido enviado y recibido. Roberto Campos no era un hombre con el que cruzarse. Había protegido a su hija con la ley y el orden primero, dando a las autoridades todas las oportunidades para impartir justicia. Pero cuando eso no había sido suficiente, cuando las mujeres que torturaron a su hija no mostraron remordimiento, cuando intentaron manipular y escapar del verdadero castigo, él dictó su propio juicio, y su juicio fue absoluto. Carolina lo llamó desde el patio. Papi, ven a ver lo que hicimos. Roberto cerró la caja fuerte, se guardó la llave en el bolsillo y fue hacia su hija. El pasado había quedado atrás ahora. Los monstruos estaban enjaulados, viviendo sus pesadillas en celdas acolchadas. Su hija estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Y si a veces, tarde en la noche, pensaba en Jessica y doña Leonor gritando en sus celdas, viendo cosas que no estaban allí pero que se sentían aterrorizadoramente reales, atrapadas en una pesadilla despierta interminable de su propia creación. Bueno, supuso que podía vivir con eso. La justicia, después de todo, venía en muchas formas. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré la próxima vez.